es lo que nosotros día a día peleamos, pero vemos que el Señor cuando sanó a la suegra de Pedro, la suegra de Pedro se levantó y le servía, dice la palabra del Señor. La hermana Juliana nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, así es, Dios es bueno todo el tiempo, amén, gloria al Rey. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no glorificar? ¿Cómo no alabar el nombre del Señor? Es lindo tener esa esperanza y esa confianza en el Señor, que podemos doblar nuestras rodillas en cualquier momento. Nunca lo vamos a encontrar al Señor ocupado para que no nos pueda atender. Siempre, siempre está atento a nuestra súplica. Por eso le damos muchas gracias al Señor, porque vemos de la manera que el Señor nos ama. Y qué lindo, yo veía como los hermanos desde tan lejos, como desde Puerto Montt, la hermana Josefina Márquez, la esposa del hermano Juanito, ellos tienen Cristo a las puertas, ese programa tan lindo los días sábados, que también ella se conectaba y estaba allí alabando y saludando a la hermana Ada. Así que cómo no nos vamos a gozar en el Señor, hermano querido, cómo nos hace tener comunión, cómo nos hace tener estos contactos. Cuando hubiésemos pensado, pero vemos la misericordia del Señor, que hasta en los más pequeños detalles el Señor está. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Vamos a estar entonces cantando una alabanza. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos pan y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro, a todo creyente muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor.
Le damos gracias al Señor porque nos permite el Señor alabar su nombre, aunque no tan bien como lo hace mi hermana Dorca, hija de la hermana Josefina y del hermano Juanito, pero el Señor nos da la oportunidad también de alabar su nombre. Y la hermana Josefina nos dice: muchas bendiciones, mi amado pastor, junto a mi pastora Gilda. Puerto Montt presente, gloria a Dios, el Señor bendiga Puerto Montt. El pastor Gerardito también nos bendice, el hermano Jorgito, bendiciones, pastor Osvaldo y oyente. El pastor Gerardito, Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente, escuchamos en familia. La hermana Nelly, bendiciones, pastor, Dios te llene de su divina y santa gracia y bendiga a todos los oyentes, amén, gloria a Dios. Cómo no, si ese es nuestro anhelo, cómo no va a bendecir el Señor si llega la hora de sembrar bendiciones. Hermano querido, le damos muchas gracias al Señor por la misericordia que Él tiene día a día con cada uno de nosotros. Así que es lindo servir al Señor, hermanos queridos, es lindo. Yo me gozaba cuando escuchaba los hermanitos cómo alababan, cómo glorificaban el nombre del Señor, aún con todas las dificultades, allí el cuerpo medio apaleado por las enfermedades, pero firmes en la brecha, sirviendo a nuestro amado y bendito Dios. Eso es lo lindo, eso es lo maravilloso, que el Señor nos da esa libertad, hermano querido, y el Señor nos espera, nos recibe, nos bendice de la manera en que nosotros estemos. La hermana Sonia nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes, y la hermana Blanquita Padilla también, Dios lo bendiga, pastor y oyente, amén. Qué lindo, hermano querido, qué lindo que llegue esta hora y comenzamos a recibir bendiciones de nuestros hermanos, comenzamos nosotros a bendecir nuestros hermanos. Qué lindo es que de nuestra boca salgan bendiciones a nuestros hermanos, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y si nosotros alabamos a Dios, ¿cómo no vamos a alabar, cómo no vamos a bendecir a nuestros hermanos? Y de la misma manera ellos también nos bendicen a cada uno de nosotros. La palabra que teníamos en esta noche es en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, estamos leyendo la palabra del Señor del verso 7 en adelante. Así que si tiene allí su Biblia a mano y quiere seguir la lectura, le damos lectura a la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os había ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué lindo, hermano querido. Qué hermosa la palabra del Señor cuando nos habla, cuando nos dice el Señor estas cosas a nosotros. ¿Cómo no alabar y glorificar el nombre del Señor? Cuando leemos todo esto, hermano, nuestro corazón se goza porque qué lindo como el Señor, cómo nos trata a cada uno de nosotros. No tendría ninguna necesidad el Señor de bajarse de su gloria divina para venir a enseñarnos, pero en su amor infinito, en su santa misericordia, a Él le ha placido así. Está hablando Él con sus discípulos, recuerda que estaban hablando el Señor y sus discípulos en los versos anteriores que traíamos, ¿no es cierto?, el día lunes.
Los discípulos le habían pedido que le aumente la fe, así que el Señor está hablando aquí con sus discípulos. Cuando traduce la Reina Valera la expresión inútiles de la palabra griega archerigo, entonces para que nosotros podamos entender lo que significa o cómo es el significado de esa palabra, para no confundirla con nuestro conocimiento, vemos que el Señor, Agreos, así los trata el Señor a los siervos. agreos, Y en eso, cuando nosotros leemos esa palabra, es indigno. Nosotros tenemos que pensar por qué el Señor está diciendo indigno. Está hablando de participar en una mesa, ¿no es cierto? Está hablando el Señor de participar en una mesa. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, acá nosotros vemos la palabra siervo que utiliza la traducción doulos, donde doulos se empleaba también para el esclavo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a pensar cada uno de nosotros que tenían, ¿no es cierto?, estos siervos o estos esclavos, si está hablando el Señor con sus discípulos? Bueno, cuando nosotros comprendemos que el Señor, cuando llamó a los suyos, entre los suyos había gente que tenían jornaleros a su cargo, tenían siervos a su cargo. El Señor está hablando con sus discípulos. Los discípulos, antes de seguir al Señor, tenían jornaleros. Por eso es que el Señor le está hablando a sus discípulos, haciéndoles entender todas estas cosas. De los que estamos seguros que tenían discípulos, ¿no es cierto?, es según cuenta en su Evangelio Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 20, que Zebedeo, el padre de Juan, ¿no es cierto?, los llamó y, dejando Juan en la barca a su papá con los jornaleros, le siguieron. Entonces vemos nosotros que si pensamos en Marcos, si pensamos en Mateo, hermano querido, Mateo era un hombre de una posición económica y seguramente no era él el encargado de hacer las compras, tendría también sus siervos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que el Señor está hablando con sus siervos. Esta palabra es para los siervos del Señor, aquellos que activan, aquellos que servimos al Señor, y gracias a Dios lo podemos ver que muchos somos los que servimos al Señor, activamos sirviendo, trayendo la palabra del Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor. Muchos somos los siervos del Señor. Y en este tiempo de pandemia, muchos siervos se han levantado, porque al no poder llegar a congregar, pero en sus casas siguieron sirviendo al Señor. No se apagaron porque no podían congregar. No se apagaron porque no podían estar en una reunión. No se apagaron porque su pastor no los podía pastorear, porque el pastor de los pastores nos pastoreó, nos alimentó. El Señor nos dio ese alimento espiritual. Por eso es que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que traen la palabra del Señor, que traen el alimento de la palabra del Señor, son pastores que alimentan el ganado del Señor. Porque muchas veces nosotros confundimos la palabra pastores, que pensamos que hace referencia al pasto, y no es así. La palabra pastores hace referencia a la pasta, al bolo alimenticio que se forma para poder dar el alimento. Es como cuando la mamá tiene un bebé que está recién comenzando a comer, prepara la papilla del bebé, la pone también en la boca a su mamá y le da allí ese alimento
esa pasta, y de ahí viene la palabra pastores, de aquellos que estaban encargados de alimentar al ganado, al rebaño, y también a la piara de los cerdos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo, que deseaba henchir su vientre de las algarrobas, que lo habían mandado a que apacentara, o sea, a que le diera alimento, a que le diera la pasta a los cerdos? De ahí viene la palabra apacentar, a darle el alimento que tenían que comer los cerdos. Por eso es que en este tiempo el Señor nos habla de esta forma clara, inequívoca, para que nosotros podamos ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su tan linda palabra. Cuando el Señor le comienza a ellos diciendo, ¿quién de vosotros? Como diciendo, ustedes no lo hacen así. Por eso es que el Señor dice, a ver, ¿quién de vosotros? ¿Quién cree que lo haría así, hermano? Juan, Andrés, ¿cree que le diría cuando viene el jornalero, cuando viene allí el siervo de haber cumplido los labores? ¿Cree que le diría, pasa, siéntate a la mesa, que voy a servirte? Hermano, ¿qué ejemplo está dando el Señor Jesús? ¿Qué ejemplo está dando? Él lo hizo. El Señor Jesús lo hizo. Él vino precisamente a servir. Él vino a servir. Y Él está comparando ese servicio. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo, al volver de la tarea, al terminar la jornada, le dice, pasa, siéntate a la mesa? Qué lindo, hermano querido. Vemos acá que está hablando y el Señor está poniendo donde cada uno de ellos, teniendo a esa persona, le dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido. Hermano, si el Señor nos pide eso, prepárame la cena, pero antes de servirme, el Señor le dice, cíñete. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ceñidos para poder servir al Señor. Ceñido, preparado, listo para actuar. Eso es lo que significa ceñido. Estar preparado. Venía de cuando ellos ajustaban su cinto, levantaban las puntas de la túnica y las apretaban con el cinto para tener libertad al estirar los pies, las piernas y poder caminar más libremente. Ceñido vuestros lomos. Debían ceñirse de esa manera para levantar el borde de la túnica, de la parte entre las piernas, levantaban del lado de atrás y de adelante y lo traían hacia adelante y lo ponían como si fuese un chiripá. Quedaba así, quedaba ceñido, preparado para el laboreo. Eso es lo que el Señor le dice. Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. ¿Será, hermano querido, que estamos sirviendo al Señor mientras Él come y bebe? ¿Será que antes que nos toque a nosotros lo que el Señor nos va a dar el privilegio de gustar,
de su misma comida? Cuando leemos esta partecita, hermano querido, y podemos ver la misericordia del Señor, dice, ¿acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? El laboreo, lo que debía hacer el patrón, pagarle, abonarle. O aquellos que hemos trabajado, cuando hemos ido por nuestro salario, ¿nos han dicho gracias? Vemos entonces la comparación que el Señor hace, es una vivencia, pero tengamos en cuenta que se lo está diciendo a sus discípulos, hermanos. Porque muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que el Señor tiene que estar a nuestro servicio. Y la verdad que es un honor para nosotros estar al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos quisieran estar al servicio de este maravilloso Señor? Que luego de que le hemos servido, la palabra nos dice, come y bebe tú. Pero a veces esperamos que el Señor nos dé la gracia. ¿No será que nosotros debemos darle la gracia al Señor, las gracias al Señor por lo que Él nos ha redimido, por lo que Él nos ha salvado? Darle las gracias porque Él ha permitido que su salvación llegue hasta nuestro hogar, llegue hasta nuestra casa. ¿No nos corresponde a nosotros darle las gracias al Señor por ello? Por eso cuando el Señor dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Hermano, si nosotros como siervos del Señor hacemos lo que el Señor nos manda, nos ordena, considerémoslo un privilegio de parte de Dios. No esperemos que Dios nos agradezca. ¿Por qué cree que el Señor le dijo esto a sus discípulos, como me lo dice a mí y como se lo dice a usted? ¿Será que los discípulos esperaban de parte del Señor que el Señor le dijera, gracias porque ustedes me siguen? ¿Será que nosotros esperamos que Dios nos diga, gracias porque me alabás? Gracias porque me anunciás. ¿Será que pensamos eso cada uno de nosotros? Por eso es lindo, hermano, ver cómo el Señor les habla a sus discípulos. Para que, si es que estábamos construyendo, como hablábamos en la prédica de anoche, si es que construíamos en la arena, en el nombre del Señor ahondemos hasta llegar a la roca, que nuestros cimientos sean en la roca, hermano querido. Si nosotros leemos estas palabras que el Señor Jesús las dice, debemos entender que el Señor quiere de nosotros lo mejor, sin que haya en nosotros egoísmo, sin que haya en nosotros vanidad, sin que haya en nosotros superitancia, si a la final hicimos lo que el Señor nos pidió. Pero hermano, acá está tratándonos como siervos, como que no lo hacemos gratis, hermano querido, no lo hacemos gratis. El siervo no lo hacía gratis, cobraba su jornal. ¿O piensa que el Señor se va a quedar con el pago que a usted le corresponde?
Gloria a Dios. Hermana Sonia, amén. Sí, Señor Jesús, ayúdame a ser siempre una hija obediente y agradecida contigo. Muchas gracias por tus bondades, por tu misericordia para con mi vida y la vida de todos los míos. Amén. Hermano, eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos de su palabra. Que tal vez el pago que nosotros esperamos no es el pago que el Señor nos ofrece. A ver, aquellos que están bajo patrón, falten al trabajo injustificadamente. A ver si le pagan el presentismo lo mismo. Falte, un día diga, no voy a ir porque está frío. No voy a ir a trabajar porque está frío. A ver si va a cobrar el presentismo. La hermana Yayi también nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Hermano, por eso el Señor nos habla de esta manera. Para que tal vez, si en nosotros había una falsa ilusión en la manera que el Señor debía tratarnos a cada uno de nosotros, podamos ver a través de la palabra lo que el Señor nos dice. Dice el verso 10, así también vosotros, y ahí lo compara en el vosotros, los compara con el siervo. Pero hermano, ¿no es lindo ser siervo del Señor? ¿No es lindo ser sierva del Señor? ¿No le dijo María, he aquí la sierva del Señor? Hermano querido, si es una dicha, un gozo, un privilegio ser siervo del Señor, ser siervas del Señor. ¿O no opina usted igual que yo que muchas siervas del Señor sosteniendo con la oración su familia, su hogar? Amén. La hermana Esther Chacón desde Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, también nos bendice. Sean bendecidos, recibimos esa bendición. Hermano, vio que cuando vamos al templo siempre vemos más hermanas orando que hermanos. ¿No es un gozo? ¿No es una dicha saber que están clamando, pidiendo al Señor? ¿O cree que en estos momentos difíciles se olvidaron de clamar al Señor? Por eso, hermano, ¿cómo no estar agradecidos? Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que lo debamos hacer. Por eso dice, hermano, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿No es un privilegio que haya recibido órdenes de parte de Dios? ¿Cuántas veces obedeció a los patrones aquí? ¿Cuántas veces tal vez a desgano, pero obediente, responsable para su tarea, obedeció? Y el Señor nos ha dado órdenes a nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que las podemos cumplir, hermano querido. Por eso es que cuando leemos así, decid, siervo inútiles somos. Mire, hermano, que el Señor quiere que nosotros nos reconozcamos. No es que Él nos dice siervo inútil, sino que decid, reconozcan, dice el Señor, decid, siervo inútil somos. Debemos reconocerlo. No es que el Señor nos trata de siervos inútiles, no es así, hermano querido. El Señor quiere que nosotros reconozcamos todo eso. Por eso, cuando vemos esta partecita de la palabra del Señor, nosotros tenemos que gozarnos de esto, porque el Señor nos quiere hacer ver.
Cuando leíamos allí en el capítulo 12 del verso 37, dice la palabra del Señor: bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. No es que se está contradiciendo, sino que el Señor quiere que reconozcamos. Si yo reconozco, el Señor es quien va a servirme, dice la palabra del Señor. Porque recuerde que aquí el Señor está comparando a nosotros, los siervos del Señor, aquellos que tienen empleados. Pero Él dice que si nosotros hacemos lo que debemos hacer, nos reconocemos que hicimos lo que debíamos hacer, nos reconocemos que somos siervos inútiles, pero que el Señor nos llamó. Si nos reconocemos y estamos preparados y estamos velando, dice: de cierto os digo, se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Eso es lo lindo, hermano querido. El Señor espera nuestro obrar, nuestro actuar, porque después lo hará Él para nosotros. Él mismo lo hará. Pero nosotros debemos reconocer nuestra condición, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos distinguir, para que no nos confundamos y no nos creamos ni creemos falsas expectativas. Por eso cuando leí esta palabra le decía: Señor, si yo sé que soy un siervo inútil, Señor, pero hago lo que me mandás a hacer, Señor. Lo hago. Yo sé que soy inútil, pero lo hago, Señor, porque me mandás. Entonces acá, cada uno de nosotros debemos gozarnos, porque Dios se complace en la obediencia. Y ese es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de este mensaje. Para complacer al Señor mediante nuestros actos de obediencia a su palabra. ¿Cómo no agradecer al Señor por su inmenso amor, por su santa y divina misericordia, hermano? Le damos gracias al Señor porque, viendo todas estas cositas, nosotros le decimos: Señor, ayúdame a poder obedecerte. Hoy te obedecí, Señor. Mañana dame la fuerza para poder obedecerte también, Señor, y tener otro día en victoria. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Y ahora, hermanos queridos, usted me ha bendecido a los oyentes también le han bendecido su vida. Ahora vamos a esperar la bendición que viene de lo alto, si hacemos lo que Dios nos manda y dispuesto a hacerlo, porque de eso se trata, para que el Señor bendiga su vida. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Gracias le damos al Señor por su amor infinito, por su santa y divina misericordia, y con la ayuda del Señor estaremos en el día de mañana, siguiendo con la partecita que nos trae, donde ahora vamos a ver estos leprosos, allí donde el Señor va camino a Samaria, y vamos a ver este acontecimiento tan lindo en el día de mañana, cómo el Señor, sin distinción, hermano, Él va a obrar en ello. Así que eso va a quedar para el día de mañana, hermano querido. Qué lindo tener esa lumbrera,
Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué hermoso tener esa lámpara. Qué maravilloso. Dios es nuestro amparo, Amén. nuestra fortaleza.